Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Xu Xin desde Beijing. Hoy conoceremos la historia de dos argentinos amantes de la ancestral cultura china Shaolin. No solo han abierto una escuela en Buenos Aires para enseñar esta filosofía, sino que forman parte de la 32ª generación de discípulos Shaolin. No se pierdan sus interesantes vivencias. Y tras este reportaje repasaremos la trayectoria del fotógrafo Gianni Mesticelli, nacido en Italia pero criado en la capital argentina. Ahondaremos en su exploración del ser humano a través de sus impactantes trabajos. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. Shaolin Kung Fu se convierte en un vínculo entre los argentinos y la cultura china. Gianni Mesticelli, uno de los fotógrafos más reconocidos de Argentina. Daniel Vela empezó a practicar Shaolin Kung Fu a los 16 años, hace más de 3 décadas. En 2011, él y su esposa Yamila Merillo fueron tomados por el gran maestro Shi Deyang como discípulos y empezaron a formar parte de la 32ª generación de Shaolin. En la escuela que ambos dirigen en Buenos Aires, la escuela Shaolin Quanfaguan Argentina, se encargan de transmitir la filosofía, la técnica y el arte de la cultura Shaolin. Además, viajan regularmente con los alumnos de la escuela a China para estar en contacto con el templo Shaolin y esa cultura milenaria de forma directa. Mi nombre es Daniel Gustavo Vera, inicié la práctica de artes marciales chinas a los 16 años. Fue la parte externa, la parte física que me atraía mucho, pero con el tiempo, cuando pude hacer el entrenamiento externo y profundizar en lo interno, descubrí la parte de lo que es el Qigong, lo que es el Chan, el Zen, la meditación, que es la esencia, poder estar sereno, tranquilo, enfocado, poder reducir la dispersión y esa práctica interna poder fusionarlo con la práctica externa, lo que es el Shaolin Kung Fu, son las rutinas de mano vacía, movimiento de brazos, posturas y después más adelante se combina con elementos como palo, sable, lanza, 18 armas son. Las armas de antaño que se utilizaban en la guerra, hoy en día se utiliza como un método en el cual uno va desarrollándose con el cuerpo y con distintos elementos. Después de 15 años de tener una práctica constante, pude tener mi primer maestro chino del templo Shaolin, el maestro Shi Deyang, de la 31 generación. Este primer contacto con el maestro fue en Italia, en el año 2009, la cual fui a conocerlo, a tomar un seminario. Fue un momento muy especial, muy emocionante. Y a partir de ahí empezamos a entablar una relación de maestro-discípulo. Para el 2009 quedamos en que íbamos a invitarlo para que venga a la Argentina, a nuestra escuela, a impartir los seminarios. Y fue así, de esa forma, que el 2010 vino y impartió las clases de Shaolin Kung Fu, de mano vacía, de palo. Y en el 2011 volvió a venir a la Argentina a pedido de él y nos tomó como discípulos formales, a mí y a Yamila. Se hizo una ceremonia budista en la cual nos dio un nombre budista de la 32 generación. En mi caso me nombró Xi Xingu, del templo. De esa forma a todos los discípulos los va nombrando, le va dando un nombre y va quedando enlazado la raíz del practicante con el Buda histórico. Poder ser discípulo de una línea, de un linaje tan profundo como lo que es del templo Shaolin y del Buda mismo, que data de 2500 años, es como una bendición ser recibido como discípulo del templo. Nosotros somos discípulos directos del maestro Shi Deyang. El maestro Shi Deyang se lo considera el máximo exponente de la cultura Shaolin en la actualidad, porque domina lo que es el Shaolin Kung Fu, el Qigong, el Chan, la meditación y la medicina tradicional de Shaolin.
Por supuesto, nuestro maestro es un monje más dentro del templo, corresponde que sea un monje más porque siempre debe mantener la humildad, la tranquilidad, o sea, es distinto de por ahí de los conceptos que tenemos nosotros de que uno es mejor que el otro, sino que él tiene todos esos conocimientos y es respetado ampliamente en China. Nosotros somos sus primeros discípulos en Argentina y en Latinoamérica. La primera vez que fui a China fue en el 2012, fuimos con un grupo de 12 personas y poder conocer China, toda la cultura tradicional de Shaolin y con el maestro fue un momento increíble, y poder encontrarnos con toda la cultura milenaria de Shaolin fue una experiencia muy motivadora y nos quedamos vinculados de una forma con China que siempre queremos volver. Yo soy Yamila Melillo, soy instructora de artes marciales chinas, de Shaolin Kung Fu y Tai Chi, codirectora de la Escuela Shaolin Argentina junto con Daniel Vera. Soy discípula formal del Templo Shaolin, mi nombre budista es Xi Jing Kong. Nos parece muy importante iniciar la práctica con la meditación sentada en silencio. En general los practicantes llegan de una jornada de trabajo y bueno, necesitan tener un momento de aquietarse para poder ir hacia la práctica desde un lugar más controlado, más calmo y más conectado. Se hace la meditación sentado, se hace la meditación caminando y después se hacen unos ejercicios de Qigong, que son unos estiramientos suaves como para acondicionar el cuerpo, mover la energía. Y después toda la parte de la preparación física, del entrenamiento aeróbico, de resistencia, fortalecimiento, elasticidad. Es arduo el entrenamiento, hay que poner mucho empeño, pero el cuerpo se va desarrollando y se va fortaleciendo clase a clase. Y después hacemos toda la parte técnica donde enseñamos desde los niveles iniciales, intermedios, avanzados, técnicas de mano vacía, técnicas con elementos, con armas tradicionales de Shaolin. Y bueno, así van completando los alumnos un programa a lo largo de los años. Cada año van graduando, van cambiando de niveles y así también complementamos el entrenamiento acá en la escuela con los viajes a China. Regularmente hacemos viajes a China, participamos allá de festivales, de competencias, vamos a la escuela de Jiteian, vamos al templo de Shaolin, vamos a Chenqiakou, la aldea Chen, para la práctica de Tai Chi, para poder capacitarnos, llevamos a los alumnos que tengan una experiencia directa en China y después los viajes que hacemos ya sea en Sudamérica con la Asociación Internacional Shaolin Chan o cuando invitamos a Jiteian, que también hacemos el tour por Sudamérica con él. Y bueno, son todos momentos donde vamos profundizando lo que es la parte técnica, vamos aprendiendo nuevas técnicas y siempre nos estamos actualizando. Las artes marciales es un camino para toda la vida. No es solo lo que sucede dentro del salón de práctica, de lo que es transpirar, lo que decimos transpirar la camiseta, sino también eso te da como una fortaleza interna como para llevarlo a tu vida cotidiana, a los desafíos que suceden en la vida, a los obstáculos, a todo lo que uno tiene que atravesar a lo largo de la vida. Empecé a practicar Kung Fu hace 19 años, cuando tenía 13, con Daniel Vera. Cuando me acerqué a la práctica no sabía bien a qué me acercaba. Practicaba a mi hermano menor y mi tía y me invitaron a practicar. Desde ese momento me enganché, empecé a practicar 4 veces por semana. Vos te acercás por ahí al Shaolin o al Tai Chi como un ejercicio físico, quizá lo que la gente espera más de un arte marcial, el combate, la disciplina, pero con el tiempo empezás a tener una conexión con la cultura. Empezás a aprender idioma, empezás a aprender cosas de chino, te conectás con las distintas festividades de la cultura china. Yo viajé 2 veces a China, yo estuve 4 meses allá entrenando. Empezás a entender por qué se practica de la manera en que se practica. Empezás también a conocer a China más allá del arte marcial, a ver a China como un lugar moderno, con un montón de contrastes entre lo tradicional y lo avanzado que está haciendo China ahora. Pero bueno, lo primero es entender términos y entender conceptos del arte marcial, o sea, qué significa el nombre de un movimiento cuando te lo dicen en chino, que obviamente que se puede traducir, pero siempre las traducciones hay algo que se pierde. Los nombres de los movimientos muchas veces tienen un
significado más bien poético que te indica por dónde va el espíritu del movimiento. Y eso está bueno aprenderlo. El nombre del movimiento, que tiene una aplicación que es distinta a ese nombre, pero bueno, tiene un nombre que nos indica por dónde va, nos da un sentido figurado de cómo es el movimiento. Y siempre que lo hagas encajar con la mecánica del movimiento puede tener distintas aplicaciones, distintos golpes, distintos ataques, distintas defensas. En el chino pasa un poco lo mismo con los caracteres. Un mismo carácter puede tener muchos significados. También en el habla, un mismo sonido puede hacer referencia a diversos caracteres que significan distintas cosas. Pero bueno, me di cuenta que había una barrera bastante grande en la comunicación con China y bueno, es algo que tenemos que trabajar bastante para superar. Entonces, bueno, decidí acercarme al estudio del idioma, que además creo que te abre un montón de puertas y un montón de oportunidades. Y ahora estoy aplicando para una beca. Mi intención es volver a China para formarme, por ejemplo, también en el idioma y con esa formación justamente profundizar en la práctica del arte marcial y también en la difusión. Gianni Mestichelli es uno de los fotógrafos más reconocidos de Argentina. Bajo un temple de humildad y gentileza, nos recibe para compartir su reconocida trayectoria como fotógrafo y el aprendizaje acerca del ser humano que esta profesión le otorgó. Bajo un temple de humildad y gentileza, Gianni Mestichelli, uno de los más reconocidos fotógrafos de Argentina, nos recibe para compartir su reconocida trayectoria como fotógrafo y el gran aprendizaje acerca del ser humano que la profesión le otorgó. Desde 1961 se dedica a la fotografía y se inició como reportero gráfico trabajando para editoriales nacionales e internacionales como Editorial Abril, Europa Press, O Cruzeiro, Daily Express, Le Monde, L'Europeo, 7 Días, Panorama, Claudia, Parabrisas, Corsa, Diario El Mundo, Radiolandia, Antena, Goles, El Gráfico, Gente, Atlántida, Canal TV, Crisis, Emanuel y Satiricón. Yo empecé en fotografía como de casualidad, porque tenía aproximadamente unos 15 años y empecé de cadete, de mensajero de un negocio. Y en esa época yo tenía algunos problemas familiares y además también en esa época era muy común que uno tomase una decisión sobre, venía la adolescencia y tenía que saber si iba a ser doctor, abogado, y yo tenía un gran conflicto. Y entonces pensé que podía, ya que estaba en fotografía, podía dedicarme a eso, especialmente porque el fotógrafo ganaba buen dinero sacando fiestas. A raíz de eso, el dueño de la empresa me propuso que me haga socio en un fotoclub para aprender. Cuando entré al fotoclub, que se hacía fotos artísticas, ahí me di cuenta que la fotografía para ganar plata solo no era algo gratificante. Ahí en el fotoclub el presidente era un famoso reportero gráfico del grupo Time, Life, y era famoso porque era corresponsal de los norteamericanos, y ahí entonces le pregunté cómo se hacía para ser periodista. Me dijo que había que saber sacar fotos. Y con eso me quedé un poco desmantelado porque digo, bueno, no es tan fácil. Pero él se acordó y unos 3, 4 años después le encargaron montar un equipo de fotógrafos en una editorial muy grande y me preguntó si yo quería ingresar. Yo dudaba de mi capacidad porque no sabía qué era hacer periodismo, entonces le dije que prefería aprender con él, entonces me tomó, pero para empezar desde abajo. Y me fui haciendo de a poquito. La fotografía me empezó a interesar desde muy joven porque tenía mi primo
que era fotógrafo en un pueblo en La Pampa, de Argentina, y una vez fuimos a visitarlo y él me regaló una cámara cuadrada, toda de madera, y me regalaba los rollos y me enseñó a revelar, y era fascinante, pero no para... En ese momento no pensaba que eso era una profesión para mí, simplemente estaba jugando. Yo en realidad me gustaba mucho el cine. Intenté incorporarme al cine, pero el cine lo que exigía era una especie de meritorio, o sea, trabajar gratis durante un tiempo largo, para ir escalando, digamos. Y no estaba en condiciones económicas de soportar eso. Entonces, este asunto de que tuve la posibilidad de entrar a una editorial periodística grande, eso me fui, digamos, ingresando a la fotografía y me costaba mucho, porque yo era muy tímido y a veces me quedaba como indeciso, no me gustaba molestar y esas cosas. Hoy mismo yo trato de pasar desapercibido cuando saco fotos, ¿no? Bueno, en Editorial Abril yo empecé sacando fotos de automovilismo para revista Parabrisas Corsa. La situación es que cuando deciden sacar esa revista necesitaban un laboratorista. Yo trabajaba del laboratorio además y ya practicaba fotografía. Iba a las carreras de autos y eso. Al poco tiempo me despiden de la editorial por problemas de reestructuración. Y entonces me quedo sin trabajo en la calle y bueno, ahí tuve que decidir en mi vida si seguía siendo fotógrafo o no. Era difícil porque yo necesitaba dinero y además había, qué sé yo, algunas cosas que eran más fáciles de conseguir. Entonces a veces me tentaba si no iba a vender terrenos o cualquier otro trabajo. Pero bueno, gracias a un poco a la terapia me dice o sos fotógrafo o sos fotógrafo. Es una cosa de decidirse. Y ahí en esa etapa trabajé con un periodista que se llamaba Bernardo Neusta, que tenía una revista de poca tirada, pero que me permitió hacer buena foto, porque ahí trabajaba con mucha libertad. Trabajé para O Cruzeiro, una revista brasilera muy importante en su momento. Y encima, además, que no tiene nada que ver con el periodismo, me conecto con el productor y socio o dueño de un sello de discos Trova, donde me proponen hacer el primer disco que grababa para el sello Astor Piazzolla, que se llama María de Buenos Aires. Era para las fotos internas, la tapa era una ilustración de sábado. Y entonces para mí fue increíble, porque decir, me dicen, ¿querés sacar una foto de Astor Piazzolla? Y dije, wow, no era muy era más bien, Astor no estaba muy reconocido, estaba al revés, pero la gente joven, como en mi caso, yo lo amaba porque la música me parecía Buenos Aires puro. Ahí entonces empecé a hacer fotos de discos, tapa de discos. Empecé a disfrutar a los músicos, conocer algunos como Astor, como el Mono Villegas, como Vinicius de Moraes.
dejé mis estudios en sexto grado, no tengo estudios secundarios prácticamente. Lo intenté, pero no, por problemas familiares no lo podía desarrollar. Y gracias al periodismo yo me fui educando. Y me fui educando de una manera desde adentro, o sea, no ilustrándome, sino que sensibilizándome. Ahora me acordé de Bonavena, también un personaje extraño, digamos, discutido. Y a mí me parecía fascinante porque era tan espontáneo. En esa época tendría yo unos 20 y algo, 22 años, y le saqué un retrato que para mí hoy es el retrato que más lo definen a Ringo Bonavena. Y la foto quedó, yo la saqué, como hacía con todas las fotos. Yo sacaba la foto, la publicaban y me desentendían. No era un obsesivo de catalogar ni de... Y un día encontré en un cajón la foto de Ringo Bonavena y me impresionó porque ya estaba muerto, hacía muchos años, qué sé yo. Y yo veo un personaje increíble que en la Argentina no se lo valorizaba como se debía en su momento. Y me pareció que pensaba en los norteamericanos, que enseguida un personaje como Marilyn Monroe, ellos la reproducen hasta que se convierte en un ícono en el mundo. Y me parecía que acá se podía hacer eso con personajes argentinos también. El periodismo te da la ventaja de que uno puede contactarse con personajes de distinta índole. Eso ya es casi sabido. O sea, un día estás con un indigente, otro día estás con un millonario, ¿no? Y si uno tiene un poquito de sensibilidad, por ahí sabes dónde está la verdad y dónde está la mentira. Los fotógrafos tenemos dos grandes motivaciones para disfrutar la fotografía, digamos, además de la imagen obtenida. Es que somos voyeristas, impunes además, o sea, podemos mirar un poquito más impunemente que cualquier persona. Y además somos cocineros, porque antiguamente se preparaban los químicos, todo esto, entonces había fórmula, había toda una preparación que tiene mucho que ver con la cocina. A mí me gusta cocinar y me gusta mirar. Son dos cosas que me gustan. Yo, cada vez que tomaba un rumbo nuevo en fotografías, me gustaba eso también, estudiar cómo funcionaba la fotografía para la gente, cuál era el impacto que le generaba a la persona. Yo creo que un retrato no hay una técnica específica y yo no podría explicar cómo yo me sensibilizo con algo. No es que no lo quiera contar. Lo que sí tenemos que hacer es agarrar un personaje y descontracturarlo, o sea, es decir, sacarlo de situación, algo. Por ejemplo, algo más artificial que decirle al modelo, por favor sonreí, es lo peor que le podés decir a una persona porque no tiene ganas. Ahora, si vos le vas y le haces sonreír, le haces algo gracioso, aunque vaya tu propio pudor por delante, o sea, si te haces el chambón, o sea, cometés un error y él se descontractura y le robas la sonrisa.
A las veces que he dado algún que otro curso de retrato, les pedía a los alumnos que practiquen deportes, porque el deporte te da la rapidez para no hacerlo esperar al modelo, porque una de las cosas que más mata al modelo, lo pone duro, es que no le saquen la foto cuando él tiene ganas de que le saquen. Los fotógrafos en general, inclusive, estamos pendientes de la tecnología, de cómo, qué diafragma, lente, me doy vuelta, busco, me ocupo y me preocupa más toda la parafernalia que tengo que la persona. La persona está sentada ahí esperando, como en el dentista, que el dentista está atrás haciendo la pastita, y uno sufre más que con el torno casi, con el dentista, que, es decir, en general uno se encuentra como abandonado, como solo. Eso es lo que le pasa a veces al modelo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno está sacándole fotos, es ayudarlo, acompañarlo para que se vaya soltando. Conocí y le saqué fotos a Batato Barea, a Hugo Capilleta y a las gambas al ajillo. Las gambas al ajillo le he hecho muchas fotos, bueno, son todas amigas de mí, sí, María José Gaveno, Verónica Ginás. Fue una experiencia brutal. Y todo eso, increíble, que con el tiempo después se convierte en algo más, ¿cómo decir?, más importante que muchas cosas que uno hizo comerciales. Por eso a veces uno se gana el dinero en lo comercial porque lo necesita, pero no es lo que te gratifica, ¿no? Bueno, la fotografía en el fondo es el día de hoy, que lo único que a mí me gratifica son dos cosas. Dos cosas que es la misma. Es el ser humano. El ser humano es su cabeza, o sea, lo que tiene adentro, y el cuerpo. Me encanta el cuerpo humano. Y bueno, eso es lo que más me gusta de la foto. Y como logro mío, si yo tengo que pensar qué es lo... Yo creo que lo que logra, lo que yo puedo rescatar de algunas fotos son que la gente se emociona con el personaje que ven. Entonces, en la muestra de Recoleta, era la gente, lo he visto, la gente llorando porque veía una foto de Blackie o de otro personaje que nadie se hubiese acordado, pero porque además estaba ahí, ¿no? O sea, es decir, creo que todas las fotos, por ejemplo la de la Pilleta, la de Batato, son fotos que se convierten en la imagen de ellos. O sea, si vos pones la foto, me la roban todo el tiempo para poner cuando quieren hacer un homenaje. A mí no me molesta, me molesta que no reconozcan la autoría nada más, pero por otro lado, la foto, siempre digo que la foto es más importante que el fotógrafo finalmente. Lo genial de la foto es eso, ¿no? O sea, que una foto se convierta más conocida que yo mismo, es algo formidable en el fondo. Yo no compito con mis fotos. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.